Que el Señor les bendiga en esta hora. Qué placer estar con ustedes una vez más. Mi nombre es Benjamín Esquer. Me gustaría compartir con ustedes esta lectura que estamos haciendo acerca de los sufrimientos y Dios. ¿Dónde está Dios cuando nosotros sufrimos? ¿Y de qué manera podemos encontrar nosotros una respuesta, un aliciente en la palabra de Dios? Hemos estado siguiendo algunas lecturas acerca del sufrimiento, acerca de las palabras que el Señor nos da a través del apóstol Pablo, tanto en el libro de Romanos como en Filipenses. Y iniciamos esta serie basándonos en Filipenses capítulo 1, versículo 29, donde el apóstol les recuerda a los filipenses que ellos han recibido de parte del Señor o se les ha concedido no solamente creer en Dios, sino también sufrir por causa de Cristo, lo cual se torna un privilegio cuando nosotros encontramos que todo sufrimiento está produciendo en nosotros un peso de gloria que en ninguna otra parte se puede conseguir. Y basándonos en estas partes de la palabra de Dios y basándonos en este tema, me gustaría que fuera conmigo a lo que está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 18. Si va conmigo a la palabra del Señor, podemos encontrar esta gran verdad, esta palabra que el Señor le da al apóstol. De hecho, dice la palabra en Romanos 8, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Considero, dice Pablo, que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Cuando estamos pasando por el sufrimiento, cuando estamos pasando por pruebas, cuando estamos pasando por dolor, magnimizamos la situación. Empezamos a considerar que nadie ha sufrido como nosotros o que quizá nunca vamos a sufrir como lo estamos haciendo en este momento. No quiero llevarte a pensar ni tener un pensamiento pesimista, pero en ocasiones podemos considerar que cada prueba que vamos pasando nos va fortaleciendo en el carácter. Hay algunas situaciones que son sumamente difíciles y complicadas. Hay momentos en nuestra vida donde pareciera que todo se está acabando. Sin embargo, Pablo, un hombre experimentado también en el sufrimiento, Pablo dice, cuando pongo a evaluar mi vida, cuando evalúo todo lo que ha sucedido o lo que está pasando, considero que este sufrimiento actual no tiene nada que ver con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Pablo no dice con la gloria que se va a revelar en mí. Pablo no dice con la gloria en la cual Dios habrá de encumbrarme a mí y mostrarle a mis enemigos todo lo poderoso que soy. Este es un pensamiento muy sano. Pablo está hablando del cuerpo de Cristo. Creo que cuando estamos enfrentando el sufrimiento, otra de las situaciones que aqueja nuestra vida es el egocentrismo tan enfermo en el cual nos encontramos. Nadie ha sufrido como yo. O el pensamiento, pero un día todos los que me ven sufrir me van a ver que he resurgido y que soy sumamente importante para Dios. ¿Cuál es la forma en la cual la palabra de Dios nos lleva a sanar de ese egocentrismo? La forma en la cual el Señor nos lleva para que sanemos de este egocentrismo es a través de considerar que no somos los únicos que estamos sufriendo, sino que hay otras personas que aman a Dios igual que tú o quizá más que tú, que han dado su vida por el Señor y que están atravesando por momentos complicados y difíciles, que también están sufriendo como tú lo haces, pero que en algún momento Dios habrá de revelar su gloria a todos nosotros los que creemos. Cuando estamos sufriendo, pensamos que ese dolor es tan grande que nadie más pudiera soportarlo, solamente nosotros. También pensamos que somos los únicos y nos volvemos egocéntricos, nos volvemos egoístas y creemos que somos el centro del universo. Esta palabra de Romanos capítulo 8, versículo 18, Pablo nos lleva a entender que los que sufrimos o los que estamos en sufrimiento somos varios. No eres tú. Es como cuando el profeta Elías estaba huyendo de Jezabel y estaba en la montaña escondido en la cueva. Y él dice, es que yo soy el único que ha quedado y nadie ama tu nombre en Israel. Cuando Dios le da las instrucciones, al final le dice, y yo estoy reservando o preservando la vida a 7,000 personas que no han doblado sus rodillas delante de Baal.
Cuando estamos pasando por momentos difíciles, pensamos que somos los únicos. Ahora Pablo nos dice, o el Espíritu Santo nos da esta parte de él, a través de lo que el apóstol Pablo escribe. Los sufrimientos actuales no se comparan en nada con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. El apóstol Pablo nos invita a poner la mirada en algo más sublime que el dolor o el sufrimiento que estamos viviendo. Otro de los aspectos es que cuando tenemos dolor o sufrimiento, el dolor y el sufrimiento nos atraen hacia él. Queremos estar pensando, quejándonos, hablando solamente del dolor o el sufrimiento. Y debemos de tener sumo cuidado, porque las tribulaciones, las luchas, las pruebas tienen esa capacidad o esa característica de que solamente hablamos de ello. Cuando nosotros lo que debemos hacer es lo que hace el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos invita a que quitemos la mirada del sufrimiento. Puede ser una enfermedad, un diagnóstico médico, puede ser la pérdida de alguien a quien amamos, puede ser la pérdida del trabajo, puede ser algo que está enfocando o que está llevando a enfocar nuestra mirada, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestras palabras en ese problema. Ahora Pablo nos lleva y nos dice, sí, estás sufriendo, estás pasando por un dolor, pero ¿qué te parece si pones la mirada en donde debes de ponerla? En donde tu palabra que está llena de quejas, de dolor y de tristeza, al poner tu mirada en donde debe de estar, será una palabra llena de esperanza, de alegría, de soluciones. Tu pensamiento que te está llevando cada día más a estar hundiéndote en la desesperanza por estar mirando el problema, tiene que ser desenfocado de ese problema y tiene que ser puesto en medio de la esperanza. Pablo sabe de lo que está hablando. En prisiones, naufragios, abandono, amenaza de muerte, apedreado y con las marcas de los látigos en su cuerpo. Pablo podía tener un cúmulo de sufrimientos para compararlo con lo que había creído y con lo que estaba enseñando. Pablo sabía hablar del sufrimiento y Pablo también conocía la esperanza y la gloria que estaba mostrándoles a los romanos como a nosotros. Bastaba levantar la mirada, recordar las palabras del Salvador y comprender que los sufrimientos no se comparan en nada, absolutamente en nada, a la gloria que se revelará en nosotros los que creemos. Esta es la esperanza gloriosa que tenemos. Esto es lo que nosotros podemos hacer y podemos decidir. Quizá no puedes decidir qué prueba estás enfrentando, pero sí puedes decidir cómo lo vas a enfrentar. Puedes decidir en tu pensamiento, en tu corazón, levantar tu mirada al cielo y mirar que la gloria que Dios habrá de mostrarte es mucho más grande, mucho más gloriosa, mucho más estable que lo que esa enfermedad, esa prueba, ese sufrimiento está produciendo. No es el sufrimiento el que provoca esta gloria, sino por causa de esta gloria que Dios nos ha prometido, podemos soportar el sufrimiento. Esa es la gran diferencia. Porque si el dolor produciera gloria, entonces automáticamente nosotros nos pudiéramos provocar dolor para tener más gloria. Sin embargo, no es que Dios sea complacido cuando nosotros sufrimos. Pero cuando sufrimos y ponemos nuestra mirada en Él se lleva la gloria. No tenemos que buscar el sufrimiento, este llega solo. En ninguna parte de la Biblia se nos invita a que nosotros busquemos o provoquemos nuestro sufrimiento. Este habrá de llegar en el momento indicado cuando el Señor ha planeado que esto suceda. Pero por causa de esta gloria, la gloria que Dios nos ha prometido, podemos soportar el sufrimiento. Y comparando el sufrimiento con la gloria, lo eterno que está delante de nosotros, no importa el tamaño o la cantidad del sufrimiento, este nunca podrá igualarse a la grandeza de la gloria que tenemos en Cristo Jesús. Dejamos por un lado o dejamos de mirar el sufrimiento como el protagonista de nuestra vida. Escucha, en ese sufrimiento, en esa prueba, en ese dolor que tú estás atravesando, ni el dolor ni el sufrimiento son los protagonistas. El protagonista es el Dios que te fortalece y que te invita a mirar su gloria, la gloria de la cual tú participas. Comparándolo con el sufrimiento no tiene nada que ver. Esta es nuestra garantía. Romanos 8:17 dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios
y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. ¡Qué maravillosa promesa! ¡Qué forma tan excelente del Señor de mostrarnos cuál es el camino correcto! Empecemos a mirar esa gloria que Él nos ha prometido. Empecemos a mirarlo a Él. Recuerda muy bien esto: lo que se ve es pasajero y lo que no se ve es eterno. Puedes sentir, palpar y mirar ese dolor, es pasajero, pero comparado con la gloria que tenemos, es eterno. El Señor les bendiga y que el Señor les guarde siempre.